Hola chicos de grado sexto, en el video actual vamos a ver la antigua Roma. En un primer momento vamos a ver cómo se originó Roma. Pues bien, hay una leyenda que dice que había una mujer en Grecia que tuvo relaciones con un dios griego. Por esta razón ella no podía, y ella quedó embarazada, pero ella no podía tener a sus hijos, no los podía criar. Entonces decidió, apenas nacieron, ponerlos en una canastica, dejarlos en el mar y las aguas del mar se encargaron de llevarlos hasta la costa de lo que hoy en día es Italia. Allí una loba que acababa de tener sus crías decidió alimentar a estos niños y cuidarlos hasta que fueron lo suficientemente grandes. Estos niños se conocen como Rómulo y Remo y fueron quienes se dice que fundaron la ciudad de Roma e hicieron que esta ciudad empezara a ser muy floreciente, muy importante para la región. En el video nos vamos a enfocar sobre todo en las formas de gobierno en la antigua Roma. Entonces, hay tres formas de gobierno o tres épocas en la antigua Roma muy importantes. La primera entonces es la monarquía. Comprende desde el año 753 a.C. hasta el año 509 a.C. Se dice que entonces fue desde su fundación, desde la fundación de Roma, hasta el año 509, cuando el último rey llamado Tarquino fue derrocado. Luego de ello viene la república. En la república ya no habían reyes y el gobierno era diferente. Era un gobierno más inclusivo con el resto de personas que no eran las personas ricas pues del pueblo. Va desde el año 509 a.C. hasta el año 27 a.C., que es cuando el primer emperador llega a Roma y toma el poder. En el año 27 a.C. entonces empieza el Imperio Romano, que duró aproximadamente 500 años y terminó en el año 476 después de Cristo. Aquí entonces el gobernante ya no era ni un rey ni un senado, sino un emperador. Entonces, continuamos. Vamos a comenzar con la organización social de la antigua Roma. De la monarquía romana. Entonces, como ya dijimos, viene desde el año 753, que es cuando se funda Roma, hasta el año 509 a.C. En esa época entonces era gobernada por reyes. ¿Y qué era lo que sucedía? Había un rey que era el que tomaba la mayoría de las decisiones, pero en la sociedad se dividía en tres partes. La primera eran los patricios. Los patricios eran las familias de personas muy ricas, personas que tenían la propiedad sobre tierra, sobre riquezas, sobre recursos. Y además estos patricios tenían puestos en el gobierno, es decir, ellos de cierta manera le ayudaban al rey a tomar decisiones, a gobernar. Tenían puestos políticos, militares e incluso religiosos. Luego de ellos venían los plebeyos. Los plebeyos eran las personas comunes y corrientes, los pobres. Ellos no tenían riquezas, estaba prohibido que se casaran con los patricios y se dedicaban a cosas como la artesanía o a ser comerciantes. De esta manera era que ganaban el dinero pues para vivir. Y de últimos estaban los esclavos. Los esclavos en la antigua Roma no eran considerados personas. Se consideraba que eran cosas y que eran propiedad de los dueños, que por lo general eran patricios. Estos esclavos llegaban a ser esclavos porque eran o prisioneros de guerra o hijos de esclavos anteriores. Y obviamente no tenían ningún derecho. La época de la monarquía entonces acaba precisamente en el año 509 a.C. y empieza la época de la República Romana. En esta época entonces el gobierno cambia totalmente y ya no es un rey el que gobierna, sino que es un grupo de personas llamado el Senado. Y estas personas
la intención que tienen o el objetivo que tienen es el bien común, el bien de todas las personas en Roma. Lo primero que vamos a entender es qué significaba eso de república. Pues bien, en la época de la Roma antigua, el idioma que ellos hablaban era latín y la palabra república viene de combinar dos palabras, la palabra res, que significa cosa, y la palabra pública, que significa común. Es decir, la república o la res pública significaba cosa común y ellos decían que era un asunto que le interesaba al pueblo, es decir, que le interesaba a todos y que por eso todos debían participar en el gobierno. Entonces, el gobierno se organizaba en tres grupos. El primer grupo, el Senado, estaba conformado por 300 senadores, pero estos 300 senadores solo podían ser de familias de patricios, no podían ser de otra familia, de otro lado, no podían ser plebeyos ni nada. Ellos estaban de forma vitalicia, es decir, gobernaban durante toda la vida y eran quienes tomaban todas las decisiones más importantes sobre las guerras, sobre los recursos, las riquezas que se hacía con la plata, y eran los que ponían las leyes en la República Romana. Luego de eso viene entonces la asamblea. La asamblea estaba conformada tanto por patricios como por plebeyos. Y ellos eran los encargados de elegir a ciertos representantes que iban a trabajar en la magistratura. Esa era la función de la asamblea, no era más. La magistratura entonces eran ciertos funcionarios que ayudaban al Senado a gobernar y obviamente pues ya dijimos eran elegidos por la asamblea y se dividían en 5 cargos: los prétores, los ediles, los cónsules, los cuéstores o cuétores y los censores. En esta imagen entonces podemos observar algunas de las características más importantes de esto. Entonces tenemos en primer lugar al Senado. Ya dijimos que era la institución más importante, eran los que mandaban y ellos estaban conformados por los patricios, que eran los únicos que tenían acceso al Senado. Los patricios y los plebeyos conformaban los comicios o la asamblea y ellos entonces eran los que elegían a los magistrados. Dentro de los magistrados vamos a explicar los 3 principales. Habían unos que eran los cónsules. Ellos eran los encargados de dirigir y de mandar el ejército y eran los que convocaban las asambleas para que votaran. Los cónsules eran los que decían, por favor, necesitamos que se reúna la asamblea para escoger nuevos magistrados. Y así era como lo hacían. Dentro de los magistrados también están los prétores, que eran los que administraban justicia. ¿Qué quiere decir eso? Los prétores eran los encargados de decir qué castigo se le ponía a quienes cometían algún delito o a quienes no hacían su trabajo como era. Y los censores eran los que de cierta manera controlaban que en el Senado solo hubieran patricios. Había digamos una figura o un puesto, un cargo muy importante que era el de tribuno del pueblo. El tribuno del pueblo era el encargado de defender ante la asamblea, ante los magistrados o incluso ante el Senado a los plebeyos. Ellos eran, el tribuno del pueblo era la persona que defendía los derechos de las personas que eran pobres y que pues no tenían tantas posibilidades o tantas oportunidades. Luego de la República, en el año 27 a.C., se conforma el Imperio Romano. Hay 3 aspectos supremamente importantes del Imperio Romano, que es los que explico en esta diapositiva. En primer lugar, el Imperio Romano se extendió por grandes territorios. Es por lo que hoy en día son países como Grecia, como la misma Italia, como España, Egipto, Turquía, Francia y muchos más. Incluso se dice que
el Imperio Romano tuvo poder sobre el territorio que hoy en día es Israel, es decir, donde nació Jesús, Nazaret, todo esto. Y es precisamente el Imperio Romano el que hace la crucifixión de Jesús. El Imperio Romano también entonces se dice que ocupó territorios en varios continentes. Por ejemplo, si hablamos de Grecia, de Italia, de España, de Francia, sabemos que son territorios de Europa, del continente de Europa. Si hablamos, por ejemplo, de Egipto, sabemos que eso queda en el continente de África. Si hablamos, por ejemplo, de Turquía, sabemos que queda en el continente de Asia. Entonces ocupó territorios en estos 3 continentes. Además, algo muy importante que nos dejó para la actualidad el Imperio Romano es que, como ya habíamos dicho, en esa época se hablaba latín. Y el latín es el idioma del cual nacen o surgen los idiomas actuales como el español, el italiano, el francés, el portugués. Son idiomas que nacen a partir del latín, por eso son idiomas tan parecidos entre ellos. Este es un mapa en el que se muestra qué tan grande llegó a ser el Imperio Romano. Como podemos ver entonces, todo lo que está en naranja es el Imperio Romano. Tiene territorios por gran parte de Europa, por esta parte occidental de Asia y por esta parte norte de África. Dentro de la organización social del Imperio Romano, entendemos entonces que quienes mandan, quienes tienen el poder supremo o la máxima autoridad son los emperadores. Había un emperador en cada turno, es decir, había un emperador que era el gobernante de todo el imperio. Cuando él se moría, su hijo o alguna persona de su familia que mostrara ser de cierta manera merecedor de ser el emperador, era quien tomaba el puesto de emperador. Los emperadores o el emperador tenía poder sobre todo en el imperio. Era el que manejaba los asuntos militares, religiosos, él decidía si iban a la guerra o no iban, él decidía qué religión tenían, decidía cuáles eran las leyes y decidía cómo aplicar los castigos, que es el aspecto legislativo y judicial. Después del emperador o por debajo del emperador estaba el Senado. El Senado actuaba como consejero del emperador. Entonces ya el Senado no tomaba las decisiones, no hacía las leyes, sino que solamente le aconsejaba al emperador qué era lo mejor. Y por último estaban las asambleas. Las asambleas, recordemos que estaban los plebeyos y los patricios y ellos ahí como que ayudaban al Senado y tomaban ciertas decisiones. Pues las asambleas en el Imperio Romano ya solo estaban como una tradición. Ya ellos no tenían poder de decidir nada, ya no elegían a nadie, simplemente seguían ahí como una tradición para que los plebeyos se sintieran incluidos de cierta manera. Ahora pues, con este tema de Roma como tal, que es lo que acabamos de observar, les voy a pedir, chicos, que desarrollen la actividad que está en la plataforma y en sus módulos de tercer periodo. Es lo que dice momento de transferencia. La idea es que completen este mapita, este cuadro conceptual, que escriban aquí en estos cuadritos algunas características de la monarquía, de la república, del imperio, y que contesten estas 5 preguntitas que son tipo ICFES. Entonces solo escogen una de las opciones en cada preguntica y ya. Espero que les vaya muy bien, chicos. Recuerden, cualquier pregunta me la hacen saber por comentarios de YouTube, por el correo, por la plataforma o por el WhatsApp. Muchas gracias.